Hola, bienvenidos a este tercer episodio del podcast Charlas con Eleus. Pues bien, comenzamos. Hola, bienvenidos nuevamente a Charlas con Eleus. Este es mi tercer episodio y antes de empezar quisiera agradecerles a todos los que han escuchado este podcast. Apenas tengo creo que una semana, creo que ya se cumplió del podcast y he recibido mucho apoyo. Gente me ha mandado fotos de que lo está escuchando mientras dibuja o en su televisión ahí que está descansando. La verdad esa fue la intención de este podcast, pues de que escucharan a esta fulanita, a esta fulanita que la escucharan mientras están haciendo sus deberes y pues hacer una comunidad y pues aquí cotorrear entre amigos en lo que regresamos cómodamente a la normalidad. Espero que se regrese. Y pues bien, miren, para que escuchen, yo ya me hice mi café para platicar el día de hoy. Y también un anuncio antes de empezar. Quiero mencionar que aparte de encontrar este podcast de charlas con Eleus en YouTube, también ya lo pueden encontrar en la comunidad de Spotify. Gracias a la gente que me contestó una mini encuesta en mi Facebook personal de qué se les hace mejor ya a YouTube, Spotify o iCloud, así. Y pues salió que se les hacía más cómodo Spotify y pues decidí subirlo allí a una plataforma que se llama Anchor, que gracias a Manuel, a Manuel que me recomendó subirlo a esa plataforma Anchor para que se pueda distribuir a muchas otras plataformas de podcast y pues llegarle a más gente. Entonces, por el momento, ahorita está en YouTube y en Spotify. Y como dato curioso, cabe mencionar que si tú tecleas Neleus en el Spotify, vas a encontrar, aparte de este podcast, vas a encontrar una entrevista que me hicieron hace unos meses en Emprendiu Podcast, que la verdad se los recomiendo muchísimo porque no tanto la entrevista, ¿no? Pero si la escuchan, pues adelante, ¿no? Pero el podcast de Emprendiu en sí, ya que como dibujantes, diseñadores, artistas en general, ocupamos también saber de marketing, mínimo las bases para poder promocionar nuestro trabajo, que incluso en podcast más adelante voy a platicar sobre pequeños consejos al respecto. Entonces, pues bien, ya después de iniciado minis comerciales, pues vamos a darle, ¿no? Y pues lo que me atrae ahora, voy a aprovechar que es el Día del Dibujante. 10 de noviembre del 2020 es el Día del Dibujante. Pero hay algo que se me hizo muy curioso, ¿no? Que cada 2 veces al año, 3 veces al año es el Día del Dibujante según el Facebook. Entonces, pues me di a la tarea de investigar por qué pasa esto, ¿no? O sea, por qué hay tres veces se celebra el Día del Dibujante según Facebook. Pero no, curiosamente, el Día del Dibujante, hoy, 10 de noviembre, es el Día del Dibujante argentino. Es una efeméride del caricaturista Alberto Breccia, o Brescia, ahí me disculpa la pronunciación, quien falleció en dicha fecha en 1993 y fue un caricaturista que inició la Asociación de Dibujantes Argentinos. Entonces, pues el día 10 de hoy, 10 de noviembre, se celebra el Día del Caricaturista o Dibujante Argentino. Y eso me llevó a otra pregunta, pues, ¿por qué acaso si hay un Día del Dibujante Argentino, perdón por mis perritos, si hay un Día del Dibujante Mexicano? Y curiosamente sí la hay, y de hecho ya pasó. Fue el 7 de octubre, el Día del Dibujante Mexicano, historietista en específico, ya que fue instaurado este Día del Dibujante Mexicano por Sixto Valencia y Héctor García, quien decidieron hacerle un homenaje al dibujante Alberto Ruz, y fue fundada también este mismo día la Sociedad Mexicana de Dibujantes. Así que si tienen ahí a un amigo que dibuja, que hace cómics, mándale un cafecito vía Uber Eats o Didi, mándale un mensajito, mándale un dibujito que también nos encanta, nos fascina, nos gusta demasiado a los dibujantes que nos regalen dibujitos. Entonces, pues es un muy buen día para apapachar a tu dibujante de confianza o al dibujante que admiras, ¿no? También es válido.
Y aparte, pues de ya he explicado esto de por qué se celebra el Día del Dibujante tantas veces en Facebook, pues voy a contar aparte de que, pues, porque es el motivo que se celebra hoy el Día del Dibujante argentino, cabe aclarar. Pero vamos a aprovecharlo que, pues si ya aquí en México no lo celebramos el 7 de octubre, pues vamos también a celebrar el día de hoy, ¿cómo no? Entonces, quiero comentar ahora anécdotas que he tenido de amigos durante la infancia, la adolescencia, de amigos que pues siempre hay una frase que me gusta mucho de mi amigo Joypi o Joypai. Si no lo conocen, búsquenlo en Facebook, Instagram como Joypi, o sea, Joepi, como se escribe, como se pronuncia, así lo escriban, Joepi. Y él dijo una frase una vez en una conferencia que dio aquí en mi ciudad, porque él no vive aquí, en Mexicali, comentó de que él fue un niño que nunca dejó de dibujar. Entonces, eso me hace plantearme pues lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Que todos tenemos, yo sé que tenemos recuerdos, porque cuando éramos niños dibujábamos muchísimo, nos sentábamos a colorear o a hacer manualidades, así, ¿no? Y conforme pasó el tiempo, pues lo vamos dejando, y eso es lo que vamos a platicar ahora, de amigos que yo tenía. Pues yo la verdad yo he sido una persona que he tenido muchos amigos. Mi mamá dice que era muy sociable, pero ya me hice después diseñadora gráfica y se fue todo al caño. Ya te encierras y te concentras en estar tiki tiki en las teclas y clic 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 y ya te haces antisocial, ¿no? Pero bueno. Entonces, mis primeros recuerdos es que, como comentaba en el primer podcast, eh, yo creo que yo hasta la universidad, en realidad yo tuve una amiga que compartiera esto del dibujo y que dibujara conmigo, fíjense, hasta la universidad. No, no cuento mucho lo que son las exposiciones que, bueno, fue por esas fechas, ¿no? De los 18, 19 años, que también yo empecé con las exposiciones en las convenciones, pero fíjense, hasta los 18 años yo comencé a tener amigos relacionados al dibujo y que dibujaran todavía y estar echando el trazo ahí con ellos, tomando el café, platicando, exponiendo incluso. Eh, pero antes de los 18 años yo no conocía a nadie que dibujara en sí y que me siguiera el rollo. Pero por circunstancias de la vida lo dejaron. Y eso es lo que voy a empezar a platicar, ¿no? De que cómo es que la vida te obliga a muchos a dejar esto que les gusta. De hecho hay un meme, ¿no?, que habla de eso, de que está una lápida y dice algo así, ¿no? Por aquellos personas que dejaron sus ilusiones por un trabajo estable, ¿no? Y eso es cierto, o sea, no necesariamente aplica al dibujo en sí, puede aplicar al artista en general, ¿no? O sea, escultor, cantante, escritor, fotógrafo. Lamentablemente, al parecer en Latinoamérica es algo difícil, no digo que no se puede lograr porque puedo mencionar muchos casos de éxito, pero sí es difícil, es constancia. Entonces, pues sí, muchos lo dejan por ese sentido. Y eso me hace recordar, como les mencionaba, aquellos amigos que tenían atisbos, rasgos de que dibujaban y que pues lo dejaron, ¿no? Se me viene mucho en la mente en la primaria. Yo como mencionaba en el primer podcast, yo siempre fui una niña que dibujaba, empezó a dibujar desde pequeña, entonces yo dibujaba como cómics
de mis amigas, de la primaria y éramos como tipo Sailor Scouts y así, ¿no? Y sí tenía un amigo. Curiosamente voy a mencionar que yo siempre me he llevado mejor congeniado para, para que se interprete mejor congeniado con hombres. Siempre he sido así. Sí tengo muchas amigas mujeres, pero son más los amigos hombres que las amigas. Entonces, y pues tenía un amigo que le gustaba mucho Dragon Ball. Creo que en esos años todavía ni se estrenaba bien Dragon Ball Z, cuando yo iba en la primaria. Todavía no se estrenaba muy bien. Y de hecho era de esos amigos que se encontraban, como tampoco en esos años no había mucho accesibilidad al internet, eran muy pocos, como mencioné, era de ricos tener internet. Todavía aún no hay, ¿verdad? Pero ya está más accesible a precios un poquito más razonables. Entonces, entonces ese amigo siempre tenía como que sacaba, yo creo que imprimía de algún primo, creo, algo así, e imprimía imágenes fanart de cosas de Dragon Ball Z. Y de hecho ahí fue un internet cuando salieron Kaiosamas, pero bueno, y de hecho creo que todavía conservo esa imagen que él me dio de un Kaiosama. Y que decía, wow, ¿qué es esto? Wow, wow. Y ese amigo, aparte que le gustaba esto del Dragon Ball y que me daba los ahora famosos spoilers de Dragon Ball Z, pero eran fanart porque era lo que se podía conseguir. Y él también él dibujaba en sus cuadernos cosas de Dragon Ball Z y así, ¿no? Porque pues, como mencionaba, pues como eran spoilers, pues dibujaba a Goku en Super Saiyajin fase 3, ¿no? Y lo dibujaba en su cuaderno y todo, ¿no? Y que era súper novedoso en esos años. Y dibujaba, pues, y daba dibujos y así, ¿no? Pero ya conforme pasaron los años, pues dejó de hacerlo, pues. Y me decía que porque a su mamá no le gustaba que dibujara pues monos chinos, ¿no? Porque pues eran cosas del diablo, ¿no? Que cabe mencionar que en esos años hubo una satanización del anime bien pasada de lanza, pues, de que todo lo que tuviera que ver con monos chinos o anime, manga en general, pues era del diablo, así, sin más ni más, sin saber el contexto de la historia, aunque no fuera contexto de la mitología japonesa, ¿no? Que no fuera de contexto de mitología japonesa porque ya era del diablo, o era pues no por, ¿no? Era no por. Entonces, pues como hubo esa satanización del anime, del manga, pues a su mamá de este amigo mío de la primaria, pues le prohibieron tajantemente dibujar monos chinos, ¿no? Y pues monos chinos, pues en esos años, pues eran Dragon Ball, ¿no? Y lo dejó de hacer. Ya después pasamos a la secundaria y ahí, curiosamente, pues ahí tenía igual muchos amigos varones y cuando vieron que yo dibujaba monas chinas, pues clásico, ¿no? Que me pedían, dibújame a Batman, mujer, y que dibújame a Sailor Moon, y así, pues media sexys, y la, ¿no? Y yo, desde esos años, pues yo ya vendía comisiones, yo ya vendía comisiones de monas chinas, sexys, y cabe mencionar que en la primaria lo que yo vendía era como calendarios. No sé por qué mi papá un día llegó con muchos calendarios y esos calendarios tenían como un cartoncito blanco. Y yo en ese pedazo del cartoncito blanco, donde venía pegado las hojitas del calendario, pues ahí dibujaba fanarts. Y eso los vendía, creo que como a 5 pesos. Los vendía a 5 pesos y pues ya me compraba mis chuchulucos ahí en la tiendita, ¿no? Y ya después eso se transformó a calendario y vender dulces. Y, y así. Y como mencionaba, no, ya me desvié. Entonces en la secundaria, aparte de hacer, cuando mis amigos varones se dieron cuenta que hacía comisiones de monas chinas sexys,
también había un amigo que yo creo que fue mi mejor amigo de uno de mis mejores amigos de la secundaria. Con él compartí esa afición, aparte con mi amigo de la primaria, como les mencionaba, que imprimía los fanarts que se encontraba así en el internet de esos 2000, de esos años 2000 o 1999. Pero él tenía no de Dragon Ball ni del anime de moda de esos años, sino que tenía de fanarts de personajes de King of Fighter. Quien no sabe quién es King of Fighter, o está muy chavo el que me está escuchando, o que no sabe qué es King of Fighter, es un juego de esas de maquinitas que te encontrabas en la tiendita de la esquina o en la tortillería, pues de peleas. No, Street Fighter era la competencia, ¿no? The King of Fighters era la competencia de Street Fighter, ¿no? Y de hecho a mí me gustaba más KOF, así se le abrevia, ¿no? Me gustaba más KOF que Street Fighter, ¿no? Y ese amigo coleccionaba fanarts de que se bajaba del internet y le sacaba copias, y tenía una carpetota súper grandísima, y de hecho yo agarré esa afición en esos años porque, pues, como mencionaba, en esos 2000 yo no tenía la accesibilidad a internet. Entonces, pues, pasaba eso, ¿no? Pues que mi único, aparte del Meximanga, lo único más japonés que podía adquirir eran copias de fanarts o impresiones de fanarts de KOF, ¿no? Y de Dragon Ball, como mencioné en la primaria, ¿no? Y estaban bien padres, ¿no? O sea, pues la verdad tenía fanarts de todo. Sobre todo a mí me gustaba mucho ver escenas donde los fanarts, donde estuviera Yori peleando con Kyo y que le partía ahí toda su cara a Kyo, me gustaba mucho, aunque debo mencionar que yo era fangirl de Kyo, ¿no? De Kyo Kusanagi, pero me gustaba mucho ver pelearlos a ellos, y más porque cuando jugaba yo a las maquinitas, porque sí, yo era niña de maquinitas, me gustaba mucho, por ejemplo, escoger a Kyo y que la persona o el amigo con el que jugaba escogiera a Yori, ¿no? Y me gustaba mucho, yo sí, ya le pegabas y así. Entonces ese amigo tenía, como mencionaba, esa carpetota de impresiones y copias de fanarts de KOF. Y aparte de eso, pues como tuvo esa afición, pues él empezó a copiar los fanarts que él tenía, ¿no? Y la neta sí dibujaba muy bien. Y después empezó él a ver que me gustaba mucho Pokémon, porque en esos años también estaba súper mega de moda Pokémon. Él empezó también a dibujar Pokémon y me regaló un dibujo que todavía lo tengo. Como les mencioné, a los dibujantes nos gusta mucho que nos regalen dibujos, y sí los guardamos, ¿eh? Yo todavía yo puedo decir que tengo el 90% de todos los dibujos que me han regalado en toda mi vida. Yo los tengo ahí guardados, pero bueno, volviendo al punto, me empezó a regalar este amigo dibujos de Pokémon. Ya después me empezó a regalar también dibujos de Vegeta. Todavía los conservo, la verdad, los conservo. Y yo notaba que la verdad él tenía un nivel muy bueno para tener, ¿qué te gusta? En los 2000 creo que tenía yo 13 años, entonces él tenía como 13 también. 13, 12, más o menos. Entonces, pues y aún hoy los veo y sí, o sea, sí tenía muy buen nivel de dibujo para esta edad de los 13 años. Yo sé que ahorita ya es muy normal que ver niños en Facebook que la verdad hasta pintan y dibujan realismo, ¿no? Que es algo que yo no he logrado a la edad que tengo, ¿no? Pero ahorita ya no es tan novedoso no ver al niño prodigio, pero para mí en esos años pues sí lo era, porque como mencionaba, pues no tenía comunicación con más mundo más que los amigos de mi escuela y vámonos, ¿no? Y ya. Y yo le decía, me acuerdo, y él era una inspiración para mí en cierto punto porque pues yo quería llegar a su nivel, ¿no? O sea, yo quería dibujar también como él. Pero pues hubo un día, creo que fue un sábado o un domingo. No, sí, fue un domingo porque recuerdo que estaba viendo, no se vayan a reír, estaba viendo Chabelo.
Tenía 12 años, 13, o sea, así no. Me gustaba ver mucho el programa Familia con Chabelo. Y pues para los que no son de México, pues Familia con Chabelo era un programa de muchos años que era un programa como familiar, era de concursos y salía un señor que hacía como representación de ser un niño y hacía concursos y me gustaba ver los concursos y así, ¿no? Y pasó de que estaba yo bien a gusto viendo Familia con Chabelo y pues mi familia estaba dormida, pues yo era la única que se levantaba a las 7, 6 de la mañana en domingo, ¿no? Y en eso que escucho que tocan la puerta y yo me quedé, caray, pues ¿quién es a las 7 de la mañana? Y pues era mi amigo, este amigo de que le gustaba los fanarts de KOF. Y llega todo pues llorando, así llorando. Y me saca de onda. Andaba en una bici, ¿no? Andaban arriba en una bici llorando y traía la carpeta en una mochila. Y yo le dije, ¿qué onda? Pues, ¿qué pasó? Y ella me comenta que se había peleado con su mamá, que le quemó todas sus cosas de anime. Nunca fui a su casa, ¿no? Pero él me decía que tenía colección de póster de anime y así en su cuarto. Y que se los quemó, los quitó y los quemó todos. Y que pues que se peleó que por lo mismo que les mencionaba de que estaba tan satanizado el anime, que era del diablo, que era no por, pero sobre todo que era del diablo, o sea, el anime. Y pues dice que estaba bien enojado y que no sé qué, que no sabía qué hacer, que estaba desesperado y que lo único que pudo salvar era su carpeta, su tan valiosa carpeta de copias de fanarts de KOF, y ahí en esa carpeta también él guardaba dibujos de él. Y me acuerdo, no me acuerdo que me dijo, no, pues guárdamelos porque no quiero que me los queme mi mamá. Y yo me quedé sorprendida y le dije, no, sí, claro, sí te los guardo. Y no miento, yo creo que los guardé como con un año y medio, un año más o menos. Guardé esa carpeta ahí en mi cuarto, pues, porque gracias a Dios, ¿verdad? Mi mamá sí fue muy respetuosa de nuestras cosas, ¿no? O sea, sí estaba al pendiente que andábamos haciendo, pero nos respetaba, pues nos daba nuestro espacio. Y pues yo lo guardé ahí durante mucho tiempo. Y ya cuando él regresó por esa carpeta, pues creo que ya fue cuando él ya se mudó, creo que se mudó, pues ya no vivía con su mamá, ¿no? Para no hacer el cuento largo, ya no vivía con su mamá y pues fue cuando se acordó de su apreciada carpeta y fue por ella y ya se la di. Pero sí, pues, o sea, ¿a qué punto llegó esa satanización del anime? Pues que muchas mamás truncaron los sueños de muchas personas, ¿no? Que dibujaban o que querían dibujar. Por culpa de, pues, de noticias, ¿no? ¿Y por qué vengo al punto de esto, no? Porque se satanizaba el anime en los 2000, 1999, por esas fechas? Fue porque hubo un reportaje en televisión abierta que mencionaba una reportera o conductora, mencionaba que el anime pues era satánico, pues. De hecho, se presentó una revista de Conexión Manga, me acuerdo, donde salía pues como un reportaje de Evangelion. Quien no ha visto Evangelion, pues es una serie que trató de ser, bueno, digamos que el gancho para que te llamara la atención ese anime era de que te hablaba de que cómo los seres humanos peleaban contra los soldados de Dios, ¿no? Que eran los ángeles. Entonces digamos que fue polémica por ese sentido, pero en realidad no tocaba temas de esos, pues no en realidad nunca los tocaba otros temas existencialistas, pero en realidad nunca lo tocó un tema de, sí, vamos a atacar a Dios, que no sé qué es, en realidad nunca se trató de eso, pero pues fue el gancho para que te llamara la atención. Y me acuerdo que decía algo así de Evangelion, los humanos contra Dios, algo,
Algo así decía, y luego también sacaron una portada de Conexión Manga donde venía, perdón, una imagen como media ecchi, y decían, no, pues mira que están aquí publicando, le están vendiendo no por a los niños, y le están vendiendo satanismo a los niños, y creo que en esos años, en ese mismo programa, perdón, salió que Pikachu, no si lo volteaba significa Cupichu, que era un nombre de un demonio. Y si no me creen, pueden buscarlo en YouTube y ahí está, pongan Lolita contra el anime, así. Y ahí van a encontrar el reportaje completo, pues. Y yo me acuerdo que yo lo vi en vivo, pues, o sea, yo lo vi que era súper estreno así en la tele en la noche, y yo me acuerdo que estaba haciendo un coraje y así un coraje enorme porque pues todo lo que estaban diciendo, pues, ay no, o sea, no. Y más con los animes que se publicaban en esos años, bueno, que llegaba a México, nada que ver, pues no había mitología japonesa, pues que eso se critica mucho a uno hoy de que cuando tú explicas, es que porque el anime es del diablo, que no sé qué. Y hay mucha mitología japonesa, pues, y yo sé que dicen que pues que la mitología japonesa viene mucha mención de dioses y de demonios y así, pero en realidad pues es mitología, pues, ¿me explico? O sea, no, tienes que conocer mucho de la historia japonesa para saber qué onda pasa sobre eso, pues, pero como siempre pasa, pues, cuando una cultura desconoce otra, pues pasan esos malentendidos. De hecho, yo, hablando de eso, lo que fue mi curso de diseño de personaje, que si están interesados en diseño de personaje, que les dé clases, mándenme inbox. Ya todo lo que he sido desde junio, estaba dando clases de diseño de personaje. Y de hecho ahorita está abierta una clase. Tengo un muchacho, me contactó personalmente y me dijo que si le podía dar la clase de diseño de personaje. Y yo le dije que con mucho gusto, y ahorita está abierta la clase. Así que todavía se alcanzan a inscribir, va a durar hasta el 4 de diciembre. Entonces todavía hay oportunidad al que se quiera anexar, me manda inbox, ¿no? A mi Facebook, Daneleos Design, y ahí me lo mandan, o aquí en comentarios de YouTube me lo pueden dejar sin ningún problema. Pues bueno, entonces, como comentaba en ese día de mi clase, hay un malentendido cultural, eso pasa, ¿no? Pasa muy a menudo. Por ejemplo, la seña que, si ustedes han visto Ranma y medio, han visto que cuando, por ejemplo, que Akane le pega a Ranma, ¿no? O se asustan, hacen como una seña como si fuera de cuernos. Como que dicen, no, que Akane, que no sé qué. Y hacen una seña con ambas manos así como de cuernos, ¿no? Y siempre se ha dicho que ese es el símbolo del diablo, que del macho cabrío, que no sé qué, y ¿no? Pero en Japón, si tú investigas un poquito, esa seña significa, es como decir, cuando por ejemplo que dices, si han oído esta frase que dicen cruz, cruz, que se vaya el demonio y venga Jesús, y que te hacen así como, te hacen el símbolo con el dedo índice, los dedos índices de cada mano te forman una cruz, y te dicen esa frase, ¿no? De cruz, cruz, que se vaya el demonio y venga Jesús. Es como lo mismo, pues. Los cuernitos en Ranma y medio significan lo mismo que ese símbolo que aquí en México se hace con la cruz, con las manos. Es como, pues, un tipo como de espantar demonios, digámoslo así. Entonces, aquí en México creen que eso es el símbolo del macho cabrío y que atrae a los demonios y no sé qué. Y en contrario, pues ellos lo utilizan para espantar a los demonios, ¿no? Es un símbolo que hace Buda, ¿no? En las estatuas. Entonces, como les digo, por falta de comprensión de otras culturas pasan ese tipo de cosas, y por eso pasó en esos años lo de la satanización del anime, ¿no? Porque se supo que en lo que fue 1998 y esos años, el anime se popularizó mucho aquí en el continente americano, se trajeron mucho anime, todo lo que tuviera monas chinas, lo traían. Sobre todo en Estados Unidos. Aquí en México como que estuvo un poquito más restringido, pero todo en lo que era Estados Unidos, todo lo que fuera mona china lo trajeron. Trajeron muchos animes como tipo Ghost in the Shell,
Appleseed y ese tipo de anime, ¿no? Que son animes que tocaban ese tipo de temas muy serios. Ya no eran los clásicos animes como les tocó a nuestros papás, como tipo Sandy Bell, Heidi, Candy Candy, Remy, Astro Boy, que eran animaciones más dirigidas para niños, ¿no? Ya quisieron traer anime más adulto. Y eso es lo curado de esto del anime y del manga, que hay variedad de temas. Hay anime y manga para niños, para adolescentes, para adultos, específicamente para hombres, para mujeres, para homosexuales. Entonces, hay para todos gustos, para la gente que le gustan solamente los temas de robots, los temas apocalípticos, pues eróticos. Entonces hay para todos gustos, pues eso es lo padre y lo diverso del anime, pues que tú puedes escoger ahí para todos público. Entonces, pues eso fue un poco de la satanización que pasó en esos años. Y pues bien, voy a pausar un poco. Tomen un cafecito, estírense. Ahorita regresamos. Pues bien, aquí regresamos nuevamente a este podcast que celebrando el Día del Dibujante, aunque debo mencionar que en todas las cosas que hago en Comic Party Expo, revista Sketchbook e incluso charlas con Eleus, pues todos los días es el Día del Dibujante en estas plataformas, pero quise aprovechar el Día del Dibujante pues para contar anécdotas de esos niños que dejaron de dibujar para dedicarse a algo formal y serio y responsable y maduro. Como contaba, ¿no? Esos dos amigos de la primaria y de la secundaria que dejaron de dibujar porque pues hubo una satanización del anime, y le expliqué un poco de lo que pasó de la satanización, por qué se originó esa satanización. Curiosamente, pues mis papás no tuvieron problemas con eso, o sea, eran dibujitos y ya. Y aparte de esos amigos que comentaba, también en lo que era la preparatoria también me crucé con muchos así que gustaban de dibujar, pero igual que lo dejaron. Ya para épocas de la preparatoria, que yo creo que fue 2000, 2002, 2003 más o menos, cuando estuve en la preparatoria, entonces pues ya estaba más relajado el asunto, ¿no? Que en el 99 y 2000, 2001, que sí estuvo muy intenso eso de la satanización de Pokémon, de todo lo que fuera de anime. Y pasó eso, pues de que estuvo más relajado. Sí conocí ahí más amigos que les gustaba el anime, no dibujaban, pero esporádicamente. De hecho tenía una amiga, yo estuve en una preparatoria técnica, y en esos años en la preparatoria técnica todavía se podía meter gente adulta a la preparatoria, ¿no? Y cuando yo entré, yo conviví tanto con gente adulta como con gente de mi edad. Entonces me gustó mucho porque ahí aprendí a hablar con tanto como, pues, con adultos, pues, y los adultos tenían otro tipo de conversación, como mis amigos de mi edad. Y en esas épocas, la amiga que era adulta en esos años, dibujaba, pero también tenía ese mismo caso de que pues tenía una familia muy, muy exigente, que le decía que pues que si era mujer, pues tenía que estar al pendiente de su papá, de su casa y de todo, ¿no? Y pues dejó de dibujar por esa cuestión, ¿no? Porque pues la verdad, el ser la tercera ama de casa en su casa, pues no le daba tiempo, ¿no? Entre ser ama de casa y estudiar, pues no le dejaba tiempo para dibujar. Y también recuerdo que dibujaba mucho, a ella le tocó más lo que era tipo, como mencionaba, ¿no? Candy Candy, Remy, Sandy Bell, todos esos, ¿no? Y también recuerdo que en esa preparatoria conocí a unas grandes amigas que espero que se identifiquen
que curiosamente conocí de estos amigos que ya les gustaba el anime. Espero que no se vayan a ofender. Que eran más intensos en esto del anime, otakus de los buenos. Como yo lo era en esos años. La conocí en una como tipo reunión. Aquí yo creo que empezó a haber ese tipo de reuniones, no convenciones en sí, hubo reuniones de anime en un café. Ya desapareció ese café y ahí nos juntábamos a conocer a otros otakus y nos juntábamos a ver películas, ¿no? Ahí, en ese café, creo que se llamaba Wannabe. Y ahí conocí a esta amiga que curiosamente iba en la misma preparatoria que yo. Creo que iba 1 año o 2 años, creo que iba 2 grados menor, creo que iba en primero, creo. Y yo ya iba en tercero, creo que ya iba en tercero. Y, y me llamó mucho la atención porque su email tenía el nombre de un anime que me gustaba en esos años y me llamó la atención y la apunté y la agregué al Messenger, el desaparecido Messenger ya. Y, y ahí empezamos a hacer amistad y descubrí que también le gustaba dibujar y ya creaba sus historias. Y fue cuando le dije, pues yo también hago mis historias y compartimos ahí cuadernos. Y ella me presentó a otros amigos ahí que iban todavía en la misma preparatoria y que eran igual de intensos como yo en esto del anime. Y así, ¿no? Entonces, pues ahí compartimos dibujos y también descubrí que esos mismos amigos dibujaban. Y pues eso me gustó porque pues empecé, como mencionaba hace unos minutos atrás, hasta los 18 años comencé a conocer gente que realmente dibujara, ¿no? De mi edad, porque como mencionaba, pues cuando era niña pues dibujaban poco y cuando empezaban a dedicarlo pues los cortaron de tajo sus mamás y sus papás. Y me gustaba mucho eso, pues de hecho incluso ellos también me regalaron dibujos, yo también les regalé dibujos, que espero los conserven. Y fue una bonita amistad y todavía tengo contacto con ellos. Ya somos adultos y todo, pero sé que una de ese círculo de amigos todavía sigue dibujando, ya se dedicó al diseño gráfico. Y me da gusto pues que esas aficiones ella las siguió conservando y siguió dibujando y así. Y ya hasta que entré a la universidad fue cuando pues ya conocí a esa amiga que dibujábamos juntas en la universidad y hasta hicimos un crossover de su universo con mi universo. Y de hecho lo duramos haciendo todos los 3 años de la universidad y quedó inconcluso, ¿no? Porque pues ya salimos de la universidad y pues ya no nos pudimos juntar y hicimos carrera y pues ya valió y ahí se quedó la historia inconclusa, ¿no? Igual ella tenía muy buen nivel de dibujo. Ella aún lo conserva, aún dibuja fanarts. Creo que no se dedica a esto, pero lo hace por afición y tiene su fanbase en Twitter. Entonces, pues quiero pensar que sí le va muy bien y como veo, pues ella continúa y me da mucho gusto que siga dibujando. Y ya después, conforme, como mencionaba, como a los 18 años, pues con esto de las convenciones que empecé a participar, pues empecé a conocer a más gente, empecé a mejorar mi dibujo. Como mencionaba en el primer podcast, pues fue cuando yo empecé a dibujar personas en estilo anime, manga, ahí, que hacían filas y que hasta unas señoras andaban peleando. También recuerdo mucho, pues por este mismo colectivo que estaba en esos años, pues conocía más otros dibujantes, a pintores, a muralistas, que en esos años conocí a un muralista que se llamaba Rogero, en paz descanse, un famoso muralista de aquí de mi ciudad, de Mexicali. Si no lo conozcan, búsquenlo en Facebook, googleenlo, en Instagram, todavía está su Instagram ahí. Y así, ¿no? Y espero que sigan conservándose sus murales, conózcanlo, la verdad tenía un excelente talento para reflejar sentimientos en murales. Y,
era artista urbano, pues, y había una frase que él decía mucho que como el arte urbano esa era la política, la condición por dibujar en un mural, por pintar en un mural de que te lo borraran, pues él ya estaba acostumbrado a que a cada rato le borraran los murales, ¿no? Y eso me lleva a otra plática, ¿no? De que aquí en mi ciudad hubo una parte en el centro de la ciudad que había murales ahí, los borraron y creo que borraron uno de él. Había dos. No he ido a esa parte de la ciudad en estas semanas por hashtag pandemia, pero sé que uno de los que estaban ahí lo borraron, ahí se ve luego luego en las fotografías que subieron. Y pues sí, qué lástima, pero siempre a la vez cuando siento como que me molesta que hayan borrado ese mural, me acuerdo de esa frase del Rollero, me viene a la mente y digo, está bien. Si al Rollero no le molestaba que borraran su mural, a mí tampoco me tiene que molestar. Entonces, pues ya no hago grilla, nomás digo, pues espero que haya mejor planeación de arte urbano, de conservación, porque aquí en mi ciudad, cuando me metí a museografía, decían que aquí en mi ciudad, por ser una ciudad muy calurosa, tiene que manejarse otro tipo de pintura porque el sol lo chupa el color y se desvanecen rápido. Entonces, para conservar ese tipo de arte, de muralismo, de arte urbano, se tiene que manejar otro tipo de pintura para que no se borre. Entonces, pues así ha sido y ahora, ¿no? Y ahora ya de colectivo a colectivo a colectivo, pues llegamos a lo que es el Comic Party con más dibujantes, Gecko Club de Arte, que también si no los conocen, síganlos. De hecho, ayer tuvimos una expo virtual que próximamente en estos días vamos a hacer un video ahí con los que expusimos sobre el día se llamó Tricky Tricky Edition. Entonces, pues ahí lo pueden checar en Gecko Club de Arte, esas ilustraciones. Ahí somos más. Al principio pensábamos abarcar mucho tipo de artistas, ¿no? Fotógrafos, escultores, pero al final nos quedamos puros ilustradores y dibujantes. Entonces, pues van a encontrar ese tipo de arte más en Gecko Club de Arte. Y con Gecko Club de Arte ya tengo como 9 años con ellos y ya nos hicimos amigos, hemos expuesto en varias partes, en plazas, en convenciones, en bazares, en cafés, y con ellos fue con el que empecé los viajes a Tijuana a exponer allá en una convención muy grande que creo que ya desapareció esa convención en este año desapareció ya. Entonces, el dibujo me ha unido a mucha gente, me ha dado oportunidades en Tijuana, en Ensenada, en Rosarito, en Ciudad de México. Me ha abierto, incluso en mi ciudad, me ha abierto oportunidades de conocer gente, de llegar a otra gente. Estoy con el Club de Caricaturistas de Mexicali, que son dibujantes que se dedican a la caricatura política. Entonces, es otro tipo de perspectiva, ¿no? Porque el tipo de dibujantes con los que yo estaba eran en su mayoría amateurs, pues que todavía no se dedicaban profesionalmente a esto del dibujo. Y dibujaban ilustraciones más como tipo cómic, anime. Entonces, al momento de yo unirme al club de caricaturistas, conozco ese gremio de gente ya mayor en su mayoría, que ya tiene años que se dedica a esto de publicar en periódicos, de estar actualizados en el ámbito político de la ciudad, incluso del país, que ellos ya en su mayoría, yo creo que todos en su mayoría de ese gremio ya se dedican a esto del dibujo profesionalmente, tienen sus tiempos, tienen sus formas de cobrar, ya tienen su método. E incluso el líder de ese club de caricaturistas es parte de la Asociación Mexicana de Caricaturistas que ya mencioné al presentar porque es el Día del Dibujante en México, el 7 de octubre, ¿no? Y hay una sociedad de caricaturistas allá en México, hay un museo de la caricatura en México, en Ciudad de México. Entonces, el Club de Caricaturistas, el gremio, los fundadores, pues van mucho para allá, conocieron a Rius, entonces, pues ya tienen más contactos y fue como otro
abrirme a otro panorama de otra gente, de otro tipo de dibujantes, a como es el dibujante de cultura pop, a un dibujante de caricatura política, ¿no? Que como mencionaba en otras entrevistas que he tenido, México tiene una gran historia de la caricatura, ¿no? Gran historia, como aprovechando lo que es el Día del Dibujante y pues, celebrando que el Día del Dibujante en México fue el 7 de octubre, en México hay mucha historia de la historieta, sobre todo, de la historieta y cultura y caricatura política. Entonces, si no saben al respecto o no saben nada, absolutamente nada, o quieren ahondar, búsquenlo, googleenlo. Está muy interesante saber los orígenes, sobre todo si tú eres un dibujante. Tienes que saber los orígenes de cómo está la historia del dibujo en tu país, ¿no? Igual, ¿no? Los artistas urbanos saben cuáles son los primeros artistas urbanos en México, e incluso pues aquí también en México tenemos una gran historia del muralismo. Sé que no es lo mismo, pero es el derivado, ¿no? El arte urbano es el derivado del muralismo. Entonces también tenemos mucha historia de eso. Pareciera que no, todo se ha perdido con los años por las reformas políticas, X o Y, ¿no? Economía se ha perdido, pero tenemos mucha historia. Y la historia del cómic mexicano comenzó en los años 50, fue la época de oro del cómic nacional, como por ejemplo pueden ver Calimán, El Santo, los cómics de Calpulinita, Memi Pinguín, pues la familia Burrón, son los primeros que me vienen a la mente. Lágrimas y Risas, que ahí del puro Lágrimas y Risas podemos hablar de que hay live action, como se conoce actualmente, o sea, adaptaciones con personas reales de esas historias. Por ejemplo, puedo mencionarte que la novela Rubí, si alguna vez has visto novelas mexicanas, la novela Rubí es realmente de un cómic de Dolores Vargas Dulce, y fue un cómic que se llamaba, de la edición Lágrimas y Risas, se llamaba Rubí. También puedo mencionarte que El pecado de Oyuki también se hizo una novela, Julio y Julia se hizo una película en los años 70, 60. Entonces, El Santo, ¿no? Todos los cómics del Santo también se adaptaron a película. Entonces, hay una gran historia, investiguen. Ahí los invito, si quieren luego que dé un podcast de pura historia de cómic mexicano, déjenmelo, dale like, suscríbanse, como déjenmelo notar en comentarios que si están interesados en que les hable sobre la caricatura en México, porque todavía podemos irnos en cuanto a cómic, historieta, caricatura política. Bueno, nos podemos ir desde más atrás, desde la época de la independencia de México. Por esos años también ya había mucha caricatura y cómic, pero era político. Pero bueno, pues eso ya es otro tema, pero si quieren que lo toque, díganmelo en los comentarios, en inbox, díganmelo para poderme hacer un guión bien hechecito para comentarles sobre la caricatura en México. Pues bueno, pues creo que fue hoy un tema extenso. No creí que me iba a extender tanto hablando casi una hora, porque pues el primer podcast nada más duré media hora hablando sola, no aguanté. Pero ya, ahora sí, ya aguanté un poquito, ya casi una hora hablando con ustedes. Entonces, pues creo que sería todo. Muchas gracias por escucharme, por estar aquí al pendiente. Espero que hayas disfrutado de tu cafecito como yo. Que estés dibujando, haciendo tus quehaceres, tu home office. Toda la pandemia sigue, amigos, amigas. Vamos, ustedes pueden. Vamos con todo, vamos a salir de este 2020, a iniciar un 2021 con todas las ganas del mundo. Y recuerden de suscribirse, darle like, compartir.
Regálele un dibujo a su dibujante consentido, amigo, amiga dibujante, en el día del dibujante argentino, pero no importa que sea argentino, vamos a tomarlo como que es el día del dibujante en general. Entonces, feliciten a su amigo dibujante. No olviden que también este podcast, si lo estás escuchando en YouTube, también lo puedes escuchar en Spotify. Y pues pueden buscarme en Facebook, Instagram, Twitter como Neleus y Neleus DG. O pueden ponerme así y me van a encontrar allí. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Se despide su amiga Neleus. Bye. No, I'm really just